Yo no sigo a Willy González. Lo he visto y he oído algunas veces su directa, pero soy sincero, yo no sigo a Willy González. Porque yo creo que esta lucha tiene que tener un librito. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con todos estos temas. Porque tú no sabes quién es nadie. Y como siempre te digo, no pongo en tela de juicio el patriotismo de nadie, pero tampoco puedo confiar en nadie. Por eso la gente me escribe y yo ni revelo mi identidad ni hago contacto con ellos. Porque yo sé a lo que me expongo, yo conozco cómo esta gente funciona. Y repito, no estoy poniendo en tela de juicio el patriotismo ni de Willy ni de nadie. Pero las cosas no son como Willy González las quiere hacer. Ni como las quiere hacer Milanés, ni como las quiere hacer Ultra. Porque ya nosotros tuvimos una historia bochornosa y decepcionante en el pasado con estos temas. Tenemos dos claros ejemplos. El primero, lo que pasaron los mambíes en la Primera Guerra. Martí viene con el ímpetu de la juventud y quiere liberar Cuba y prepara 5 expediciones y se esfuerzan los tabaqueros más los boricuas que los cubanos, para que tú sepas. Y salen 5 expediciones y Martí se lo cuenta a los medios a los 100 vientos y a los medios vientos, y el servicio de inteligencia español se entera, llama a las autoridades norteamericanas y se perdieron los hombres, las armas y el dinero. De ahí es donde viene la famosa frase: en silencio ha tenido que ser. Porque hay cosas que en la vida para lograrla y nadie oculta. Cuando Martí aprendió del error de la Fernandina y se dio cuenta que la indiscreción y la imprudencia lo había llevado al fracaso, comenzó a conspirar en secreto. Pero no con un grupo, con todos los cubanos. Y lo primero que hizo fue ver dónde estuvo el fracaso de la guerra. Él analiza el fracaso de la Primera Guerra. Había dinero, habían hombres, habían valerosos mambises y se mandaban expediciones. Sin embargo, la guerra fracasó. ¿Qué fue lo que faltó? Hubo un detalle que él se dio cuenta que nadie lo entendió. Eran guerrillas que estaban unidas, pero a la vez estaban separadas. Estaban juntos, pero no había unidad de pensamiento ni de acción. Entendió que no podía haber un mando civil y un mando militar, y que el mando militar, que era el que entraba en operaciones, no podía estar subordinado ni supeditado a lo que decidieran los jerarcas de la guerra, que no habían tirado un tiro nunca y estaban allá, porque allá estaba Salvador Cisneros Betancourt, Manuel de Quesada, estaba Ana Betancourt, estaba Juan Bautista Espotorno y los jerarcas, secretarios de guerra, de gobernación, de hacienda. Esa gente no habían ido a la guerra. Los que estaban en la guerra eran los otros. Céspedes estuvo nada más en Yara, en Barranca y en Bayamo, y de ahí no estuvo en ningún combate más, excepto allá en San Lorenzo, donde lo mataron. Entonces, se dio cuenta que tenía que haber un mando militar unificado para que tomara las acciones militares. Porque los civiles no saben nada de guerra. Y él decidió que el hombre ideal para eso era Máximo Gómez. Porque era la figura más preponderante de la guerra. Fue el hombre que nos enseñó a pelear, tenía vasta experiencia militar y sabía cómo combatir al ejército español, porque ya había luchado contra España en la República Dominicana. Por eso él se exilia en Cuba. Y cuando Carlos Manuel de Céspedes da el grito de la independencia contra España, él vivía en un pueblito que se llama El Dátil, que está a 4 kilómetros de Bayamo. Vendió su finquita, recogió a su familia y se incorporó a la fila del ejército libertador. Y por su conocimiento militar lo nombraron teniente rápido, hasta que ascendió al grado de mayor general. Y cuando la fuerza del general Donato Mármol
y Tomás Jordan, en los valles del Cauto, en la frontera Tuna-Bayamo, intentaron parar al conde de Balmaceda, al sanguinario conde de Balmaceda, y no pudieron. Gómez estaba allí y se destacó como un valeroso combatiente. Por eso es que en Baire, cuando ya no hay pertrechos, no hay vales, están huyendo, él les dice que él conoce un arma de guerra, y ahí se da la primera carga al machete, que fue el arma predilecta de los mambises. Una guerra librada a machete teóricamente, porque los mambises tenían unas carabinas Remington y tenían unos Winchester y tenían unos bocas de jarro y tenían algunos mosquetes, unos con pólvora negra que lo que echaban era humo y delataba el lugar donde estaba el tirador, y por eso España tenía más poder, porque venía con un Mauser flamante que tiraba 100 tiros por minuto, que eran de 5 tiros en repeticiones, y era imposible combatir con un ejército así. Entonces la única manera era entretenerlos con 4 o 6 tiradores y después cargarlos con el machete. Entonces, aprendió Martí de la Primera Guerra. Se dio cuenta que hacía falta unidad de pensamiento y consenso político. Que hacía falta ser patriota ante todo. Porque con el patriota viene el sacrificio, viene el desinterés y viene la dejación personal para abrazar los intereses de la patria. ¿Entendió eso? Vinieron organizados, se organizaron las expediciones, se mantuvo Estrada Palma como segundo del Partido Revolucionario Cubano en el exilio, recogiendo dinero, administrándolo honradamente y enviando expediciones. Y estaban los mambises en Cuba, pero llegaban los barcos. Por todos los lugares donde había un puerto llegaba una expedición. Llegaba una expedición cada mes, cargada de armas, de comida, de medicina, de casas de campaña, de tabaco, todo lo que necesitaba un ejército llegaba. El hijo de Martí se incorporó a la fuerza del general Calixto García, porque vino con una expedición y trajo una carga a la zona de Pinar del Río. Entre otros, para no hacerte la larga, porque la directa a mí no da para eso. Esa es la primera cosa que tenemos que aprender. Que sin organización, sin patriotismo y sin unidad de todas las fuerzas políticas y sin dinero no se puede concretar una acción militar contra la tiranía cubana. Después hay que entender la segunda cosa, la experiencia más reciente. Fuimos traicionados en Bahía de Cochino. Nos dieron 5 tanques Sherman que se hundieron en el pantano de Playa Larga y Playa Girón. Nos dieron cañones y obuses y nos dieron balas salva. La artillería vino con un armamento salvo y después dijeron que no, que se habían equivocado. Luego nos dejaron abandonados en los cielos y después no nos dieron parque y por eso Fidel los cazó como conejos. Tenemos que entender que habían 10.000 campesinos en el Escambray, con el mismo problema de la Primera Guerra. Todos eran comandantes y ninguno se puso de acuerdo. Cuando se hizo el pacto del Escambray para lograr un mando único y unificado, el comandante Hernández no quiso. Tondique no quiso. El comandante Tondique, aquel negro bravo que murió, que era de las villas, no quiso. Luis Emilio Carretero ni Cheito León, y no se pusieron de acuerdo. Entonces dividieron el Escambray en 4 pedazos, este, oeste, norte y sur, y si le tiraban tiros a uno, pues el otro no iba porque no era su jurisdicción. Lo mismo que pasó en la Primera Guerra. En Santa Rita, cuando se preparó la invasión a Occidente, que todo el mundo se había puesto de acuerdo, Vicente García y Calixto García protagonizaron la sedición de Lagunas de Varona y luego la de Santa Rita, y no quisieron pelear con la fuerza de Camagüey y las villas, y se jodió la invasión a Occidente. Y después tenemos que entender que tuvimos 10.000 hombres en el Escambray y los dejaron allí abandonados. Entonces, tienes que entender la segunda cosa. Para luchar contra la tiranía cubana hay que separarse de su principal cómplice, que es Estados Unidos. Entonces hay que buscar un territorio, recoger dinero de toda la comunidad cubana, hacer leyes, juzgar a los represores de la tiranía en ausencia y crear un Estado independiente.
y ponerles una orden de captura internacional para que se les ponga la cosa difícil, para dejarlos atrapados en la isla. Después llegar con una fuerza militar poderosa y que caiga la tiranía es pisar tierra nada más, porque ellos no tienen ni hombre, ni pueblo, ni tecnología, ni recursos. El panorama hoy no es el de Playa Girón. Antes 98% estaba con Fidel, por eso los derrotó. Hoy 98% está en contra de ellos. Hoy desembarcar y que el pueblo se te sume son 24 horas. Entiendes que las cosas hay que hacerlas como son. Si no, será otro fracaso más como lo fue el Escambray, como lo fue Girón y como lo fue la guerra de los 10 años y el plan de la Fernandina.